Dios le bendiga, amados hermanos. ¿Cómo están? Espero en el Señor que se encuentren bien y agradecemos al Señor también por las visitas que tenemos el día de hoy. Vamos a iniciar con la predicación del día de hoy, siempre en el libro de Éxodo. Ahora estaremos en un nuevo capítulo, en el capítulo número 8, y vamos a leer del versículo 1 hasta el versículo número 15. Así que les invito a que me sigan con la lectura. Podemos leer la palabra del Señor ya que los versículos ya están proyectados. Y dice así la palabra del Señor de la siguiente manera. Entonces el Señor dijo a Moisés: Ve a Faraón y dile: Así dice el Señor, deja ir a mi pueblo para que me sirva. Pero si te niegas a dejarlos ir, entonces heriré todo tu territorio con ranas. El Nilo se llenará de ranas, que subirán y entrarán en tu casa, en tu alcoba y sobre tu cama, en las casas de tus siervos y en tu pueblo, y en tus hornos y en tus artesas. Subirán las ranas sobre ti, sobre tu pueblo y sobre todos tus siervos. Dijo además el Señor a Moisés: Dile a Aarón: Extiende tu mano con tu vara sobre los ríos, sobre los arroyos y sobre los estanques, y haz que suban ranas sobre la tierra de Egipto. Aarón extendió su mano sobre las aguas de Egipto, y las ranas subieron y cubrieron la tierra de Egipto. Los magos hicieron lo mismo con sus encantamientos e hicieron subir ranas sobre la tierra de Egipto. Entonces Faraón llamó a Moisés y a Aarón y dijo: Rueguen al Señor para que quite las ranas de mí y de mi pueblo, y yo dejaré ir al pueblo para que ofrezcan sacrificios al Señor. Moisés dijo a Faraón: Dígnate decirme cuándo he de rogar por ti, por tus siervos y por tu pueblo, para que las ranas sean quitadas de ti y de tus casas y queden solamente en el río. Mañana, respondió Faraón. Entonces Moisés dijo: Sea conforme a tu palabra, para que sepas que no hay nadie como el Señor nuestro Dios. Las ranas se alejarán de ti, de tus casas, de tus siervos y de tu pueblo, solo quedarán en el río. Entonces Moisés y Aarón salieron de la presencia de Faraón, y Moisés clamó al Señor acerca de las ranas que él había puesto sobre Faraón. Y el Señor hizo conforme a la palabra de Moisés, y murieron las ranas en las casas, en los patios y en los campos. Las juntaron en montones, y la tierra se corrompió. Pero al ver Faraón que había alivio, endureció su corazón y no los escuchó, tal como el Señor había dicho. Amén. Amados hermanos, yo creo que todos nosotros estamos de acuerdo con esta afirmación. Nadie es como nuestro Dios y Señor. Él y solo Él es el único Dios verdadero y vivo. Amados hermanos, existen una infinidad de hechos que podrían declararse acerca de Dios, iniciando por nosotros, sus hijos, los cuales hemos sido libertados de la esclavitud del pecado y con gozo proclamamos su persona y obra. Él es el único y no existe nadie como nuestro Dios. No hay persona, no hay hombre ni espíritu como nuestro Señor. No existe nadie excepto el Señor, el cual puede perdonar nuestros pecados realmente. No existe nadie excepto el Señor que pueda asegurarnos vivir por siempre en la tierra prometida del cielo. No existe nadie excepto el Señor, el cual pudo morir por nuestros pecados y pagar el precio perfecto que cubriera el castigo por nuestros pecados. Gloria a Dios. No existe nadie excepto el Señor que pueda levantarse de los muertos y conquistar la muerte. No existe nadie excepto el Señor que podría darnos la victoria día tras día sobre todos los padecimientos y las tentaciones que padecemos en esta vida. En nuestro pasaje de hoy vemos lo mismo, amada iglesia. No existe nadie excepto el Señor, el cual pueda tener misericordia y traer libertad al pueblo de Israel. En este momento de la historia, Él está reclamando su legítimo derecho de que Israel y cada uno de sus escogidos salgan libres para servirle y adorarle solamente a Él. Pero ¿cuál es la actitud del faraón?
El faraón no quiere reconocer los derechos de Jehová Dios sobre él y sobre su pueblo, ni quiere servirle. El faraón preguntó a Moisés, si ustedes recuerdan, en Éxodo capítulo 5, versículo 2, ¿quién es el Señor para que yo escuche su voz y deje ir a Israel? No conozco a tal Señor, además no dejaré ir a Israel. Las 10 plagas, amados hermanos, son la respuesta del Señor a Faraón. Recordemos lo que leímos la semana pasada. Dios envió la primera plaga con este propósito. El Señor le dijo a Faraón por medio de Moisés: en esto conocerás que yo soy Jehová. He aquí, yo golpearé con la vara que tengo en mi mano el agua que está en el río y se convertirá en sangre. La primera plaga ya había sido lanzada, pero el faraón continúa rechazando el llamado de Dios de arrepentimiento y aún se negaba a dejar libre al pueblo de Israel para que viniera, le adorara y le sirviera a Dios en libertad. En este momento, ya Dios está preparado para lanzar la segunda plaga, el segundo azote. Y este es mi primer punto de la prédica, los versículos 1 hasta el versículo 7, y lo he titulado Un llamado al arrepentimiento. Han pasado 7 días y al parecer Dios no le da respiro a Faraón y también a su pueblo, al pueblo de Egipto. No se habían todavía recuperado del desastre del Nilo cuando Dios humilló a los ídolos de Egipto, trayendo muerte y hediondez por medio de este río, y demostrando que solo Él es el autor y sustentador de la vida y no hay nadie más. Ahora Dios envía a Moisés para manifestar su autoridad una vez más por medio de una segunda plaga, las ranas. Y no lo hace sin antes darle una advertencia a Faraón. Y es lo que encontramos en los versículos 2 hasta el versículo 4, si usted puede notar. Dios se revela a Faraón reclamando su autoridad sobre él y ordenándole a Faraón que deje ir libre a los hijos de Israel. Y luego le explica, si observamos el texto, que de no hacerlo le dará una señal, golpeará, azotará a Egipto con una plaga de ranas para que él entienda quién es el Dios de todas las cosas, quién es el Dios verdadero, quién es el Dios real de Egipto. Entonces Aarón obedece el mandato del Señor y ocurre de nuevo otro milagro asombroso. La tierra se inunda de rana. Y es curioso en lo que pude encontrar en algunos comentarios, que dicen que esto era normal en Egipto cada año cuando el río Nilo se inundaba. Otros comentaristas afirmaban que la proliferación de rana fue la consecuencia natural por la muerte de peces por causa de las algas rojas tóxicas que inundaron al río Nilo. Pude observar que muchos de los comentaristas buscan una causa natural a lo que la Biblia afirma que fueron eventos extraordinarios y sobrenaturales que vinieron como resultado del juicio de Dios sobre Faraón y sobre la población egipcia, tal como nosotros podemos confirmarlo con las mismas escrituras de lo que ocurrió en el diluvio universal y en el juicio a Sodoma y Gomorra. Amados hermanos, el Dios que creó todo lo que existe en 6 días es el mismo Dios que ha intervenido en la historia para traer juicios reales y sobrenaturales. Es el mismo que levantó a Jesucristo de entre los muertos y es el mismo que nos reunirá con cuerpos glorificados para que estemos con Él eternamente. Si le atribuyes causas naturales a los milagros bíblicos, te quedarás con la idea de que naturalmente venimos de un mono y terminarás en la misma condición que Faraón, resistiendo al Dios creador y juez de todos los hombres. De manera que las ranas que inundaron Egipto fue por el poder soberano y sobrenatural de Dios. Es difícil, amados hermanos, yo sé que es difícil poder imaginarnos esta plaga, pero fue así como las escrituras lo describen.
¿Te puedes imaginar las molestas ranas desagradables subiendo por tus piernas, en tu cama, en la mesa donde estás comiendo? Imagínate ranas subiéndose en el cuerpo del faraón. Recordemos que el faraón se consideraba un dios en Egipto, era un hombre intocable y poderoso, y ahora las ranas están saltando sobre el autoproclamado Dios. Las ranas no tenían solo el propósito o el objetivo de hacer ver ridículo a faraón. No, en el arte egipcio existen evidencias históricas de que ellos en los tiempos de Moisés adoraban a la diosa Heket, el cual fue representada en esculturas y papiros como una mujer con la cabeza de una rana. Esta diosa, según la imaginación de los egipcios, era la esposa del dios creador Khnum. Este dios creaba y la diosa infundía aliento de vida a su creación. Era la diosa de la fertilidad que ayudaba a las mujeres durante el parto para que sus hijos no murieran. Además, esta diosa era la encargada de controlar la población de ranas para mantener alimentado a los cocodrilos del Nilo. ¡Qué tremenda imaginación! Dios da justo en el blanco, ordenando esta plaga para que los egipcios y el faraón consideren la impotencia de su diosa para realizar su tarea con las ranas. Y de nuevo, la falsedad de los dioses de Egipto queda exhibida. Y Dios, nuestro Señor único y verdadero, se revela como el soberano. Y es nuestro Señor el que provee vida y quita la vida. Es nuestro Señor el que provee hijos y mantiene controlada su creación, la población de rana en este caso. Una palabra suya y fue suficiente para que las ranas se multiplicaran hasta ser un fastidio. Solo Jehová, amada iglesia, solo nuestro Señor es soberano y todopoderoso y tiene el control sobre todas las cosas. Bueno, para nosotros nos podría parecer atrasado el pensamiento de los egipcios con su creencia en una diosa de la fertilidad que ayudaba a las parteras. Pero hoy sucede lo mismo, amados hermanos. De manera literal. Esto no solamente sucedía en los tiempos antiguos y que esto era solamente propio de un momento histórico de la humanidad. No, hermanos, hoy día pasa de manera literal. No hay que ser ingenuos ni tampoco ser ciegos. Hoy sucede lo mismo. Muchos tienen sus propios ídolos de manera literal para que supuestamente los proteja de ciertas circunstancias. Por otro lado, amados hermanos, es una realidad que no podemos también nosotros obviar, que para las mujeres dar a luz después de la caída de Adán y Eva es un acto doloroso. Y no solamente es doloroso, sino también peligroso, tanto para el bebé como para la madre. Recordemos que Dios le dijo a Eva luego de su rebelión, Génesis capítulo 3, versículo 16, aumentaré en gran medida el dolor de tus embarazos. Con dolor darás a luz tus hijos. ¿No es así? Yo creo que nuestras hermanas que están aquí son testigos vivos de que esto es real. Esta maldición se refiere no solo al acto físico del parto, el cual es muy doloroso, sino a todas las pérdidas y frustraciones que se asocian con este proceso del parto. Tuve la oportunidad de estar con mi esposa a su lado en los nacimientos de mis hijos. Con nuestro primer hijo, Isaac, fue un parto normal, pero con nuestra hija Elizabeth fue una cesárea. Pero recuerdo el día en que nació mi hijo Isaac. Acompañé, por supuesto, a mi esposa al hospital y estuve con ella todo el tiempo. Pero cuando llegó el tiempo de pasar a la sala de partos, recuerdo cuando a mi esposa le iniciaron los dolores y cómo estos dolores iban de aumento en aumento a medida que avanzaba el tiempo. Y llegó un momento en que mi esposa gritaba desesperadamente por los dolores. Pero gracias a Dios llegó el tiempo en que salió el bebé. Fue algo increíble. Fue un gran alivio y por supuesto para mi esposa. Amados hermanos, no sé si a ustedes les pasó lo mismo, pero al ver el parto, también pude ver lo peligroso que podría ser esto y cómo podría también complicarse un embarazo. Gabriel y yo sentimos temor,
También supe de personas que sufrieron y perdieron a sus hijos en este proceso, pero aún así confiábamos ciegamente en el personal médico y en los avances de la ciencia médica y todo lo que nos habían dicho en cuanto a este hospital. Y quiero confesarles, amados hermanos, que en todo ese día yo no me acordé del Señor y me tuve que arrepentir, porque lo normal era que primero yo me debería de humillar y de rendirme delante del Señor y poner en las manos, en su cuidado, a mi esposa y a mi hijo y aceptar la voluntad de Él. En el momento de los dolores, cuando más fuertes estaban y mi esposa estaba desesperada y decía que ya no podía más, que ya no aguantaba, hasta en ese momento, al ver la angustia de mi esposa, que me apretaba fuertemente mi mano, por su gracia, por la gracia del Señor, me acordé que tengo un Señor y Padre a quien puedo acudir. Y hasta en ese momento inicié a orar mentalmente y lo primero que le pedí al Señor fue que me perdonara, porque en todo ese tiempo, en todo ese día yo no me acordé de Él. Estaba confiando ciegamente en los doctores, en la ciencia. Le pedí perdón al Señor y puse en sus manos lo que debería de haber hecho desde un inicio, a mi esposa y a mi hijo. Mi esposa me decía ayer de que yo estaba orando en voz alta. La verdad que yo no me acuerdo, yo pensé que estaba orando mentalmente, quizás por la misma adrenalina que tenía, no me acuerdo bien. Como les decía, amados hermanos, confieso que tuve que arrepentirme ante Dios. No me acordé del Señor en todo ese día, en todo el proceso del parto. Solo deseaba que la partera y el doctor hicieran bien su trabajo, su tarea. Estaba confiando más en el personal médico, en las recomendaciones que nos habían incluso dado sobre el hospital, y no en el dador de la vida, en nuestro pronto auxilio en los momentos difíciles. Por otro lado están aquellos que no reconocen al Señor como su Creador y Salvador de su vida, y que también levantan sus propios ídolos para tener algo de consuelo en estos momentos, algo en quien confiar, un amuleto. Ustedes saben que literalmente hay muchas personas que confían en estas cosas, en amuleto, en tratamientos, en el médico. Y está bien, yo no estoy diciendo lo contrario, yo no quiero lastimar a nadie. Está bien tener y buscar la ayuda de los doctores. Son personas que han sido dotadas de conocimiento en la medicina. Pero cuidado, amados hermanos y amigos, con hacerlos dioses. No son Dios. También son personas imperfectas que pueden hacer una mala práctica, amados hermanos. Otros depositan su confianza en un ídolo de yeso. Y ustedes saben que esto es literal, aquí no es ningún invento. Eso que hicieron los egipcios hace miles de años atrás no es un hecho histórico, hermanos, que solamente es para contar la historia que pasó en la antigüedad. Son cosas que también se pueden aplicar literalmente hoy día. Hay muchas personas que depositan su confianza en la patrona de la salud, Santa Lucía, o en la patrona de la esterilidad femenina como Santa Ana. Es que es la misma cosa, solamente con otro nombre. Ninguna de estas cosas pueden traerte consuelo, como lo hace nuestro único Dios verdadero en medio de la adversidad y el temor. Los ídolos en los que este mundo confía fallarán en ofrecer su consuelo, fallarán en su supuesta tarea. Solo Dios puede consolar y asegurar nuestros corazones para no temer en las adversidades de este mundo caído. Solo Dios es soberano para decidir sobre la vida de un bebé, de una madre y de cualquier ser humano. Pero volvamos a nuestro texto. El faraón estaba fastidiado con las ranas. Y en el versículo 7 nos dice que él acudió, ¿a dónde? Él acudió a sus hechiceros para que le den solución al problema. Y de nuevo, en lugar de frenar la plaga de ranas, Dios les permite colaborar con su plan soberano. Lo único que ellos pueden hacer es multiplicar más el problema. Vemos, amados hermanos, vemos de nuevo cómo el poder de las tinieblas sirven a los propósitos soberanos de Dios.
Esta plaga es claramente un llamado al arrepentimiento, un llamado a humillarse ante un Dios, a reconocer su señorío, a reconocerlo como el juez y a glorificarlo como al único Dios verdadero. Pero ahora veamos la respuesta de Faraón. Podemos observar que su respuesta es un aparente arrepentimiento. Y este es el segundo punto de mi predicación, los versículos 8 hasta el versículo 14. Y este segundo punto de mi predicación lo he titulado una respuesta aparente de arrepentimiento. Faraón ahora está desesperado por la plaga de ranas. Y ahora Faraón reconoce que esta plaga vino de la mano de Dios y que solo él tiene el poder para quitarla. Entonces llama a Moisés y ruega que ore a Jehová Dios para que le quite la plaga. Y luego hace un voto de obediencia si la plaga desaparece. Versículo 8 del capítulo 8. Leámoslo, amado hermano. Y dice así: entonces Faraón llamó a Moisés y a Aarón y dijo: rueguen al Señor para que quite las ranas de mí y de mi pueblo, y yo dejaré ir al pueblo para que ofrezcan sacrificios al Señor. Uno podría hasta este punto de la historia, de la narrativa, pensar que Faraón está arrepentido. Él ahora conocía el nombre de Dios, reconoce que Jehová es poderoso y hasta sabe un poco más que muchos comentaristas bíblicos modernos, que la plaga no es causa de algún hecho natural, sino que la plaga vino a causa de Jehová. Supo que era un prodigio asombroso. Entonces ahora el faraón rogó que Dios las quitara. Faraón estaba reconociendo el poder soberano de Dios sobre su creación. Además, reconocía que se podía tener una relación con Dios por medio de la oración humilde o la súplica. Él le pide a Moisés que suplique a su Dios por él y además sabía que Dios podía responder a la súplica. Él dijo: rueguen. Por último, él reconoce que Dios es el Señor y admite haber entendido sus exigencias al prometer dejar ir a Israel para servir a Jehová. Pero lo que no hizo Faraón fue humillarse ante el Dios que él mismo reconoce. Esto, amados hermanos, nos da una gran lección. Una persona puede saber mucho de Dios, incluso puede llegar a ser un teólogo, un defensor del cristianismo, pero aún así nunca reconocer al Señor en su corazón como el Salvador de su propia vida. Son demasiado orgullosos para inclinarse ante su Creador y entregar por completo su vida. Lo máximo que harán es pedir a otros que intercedan, pero ellos, por supuesto, no doblegan su corazón, no se humillan delante de Él, no les ruega al Señor que limpie sus pecados y los transformen y que le adoren a Él, solamente a Él. Ellos quieren seguir en su maldad, ellos quieren seguir gobernando su vida, ellos quieren seguir haciendo lo que a ellos le plazcan. Y solo se acercan a Dios o solo le piden a otros que oren por ellos para que les quite ciertas circunstancias molestas que les son desfavorables. El faraón quería alivio del castigo por su pecado, pero sin estar dispuesto a arrepentirse del pecado mismo. Faraón lamentablemente endureció su corazón y no se arrepintió, nos dice la palabra del Señor. No quiso humillarse ante Dios y pidió que alguien más lo hiciera por él. Bueno, Dios mejoraría las circunstancias, pero lo hizo para vindicar a Moisés y darnos una lección a quienes le servimos. Lo curioso es que Moisés le da a Faraón libertad de escoger en qué momento quiere que la plaga cese para demostrar cuán poderoso es Jehová para responder a las súplicas de sus hijos cuando claman a él. Y Faraón, ¿qué respondió? Mañana, inmediatamente responde él. El punto importante, amados hermanos, para nosotros es que Moisés confió absolutamente en el poder de Jehová Dios para terminar con esta plaga. La Biblia nos dice que Moisés clamó al Señor en el versículo 12. Su intercesión delante del Señor fue ferviente, desesperada,
Podría parecer algo extraño que Moisés clamara en nombre de Faraón, pero Moisés no estaba orando por el bien del Faraón, él estaba orando por la gloria de Dios. Así que le suplicó a Dios que mostrara su poder poniendo fin a esta plaga. Al ruego de Moisés, nuestro Dios ordena a algunas ranas que regresen al río y le quita la vida a las demás. Los egipcios hacen montones con las ranas muertas y el territorio egipcio, nos dice la palabra del Señor, olía horrible. Pero Dios libremente escogió quitar la plaga e hizo de Egipto una cloaca malolienta. Amada iglesia, ahora imagínate a un judío de estos que había sido impotente ante el poder del faraón, que no había sido tratado con dignidad en una tierra extraña y que estaba siendo explotado laboralmente como esclavo, y que todo el pueblo de Israel estaban presos en esta tierra extraña. Ahora contándole esta historia a la nueva generación, a sus hijos, en medio del desierto. Hablemos luego cuando ellos fueron liberados por el Señor. Imagínate que ahora este padre judío le dice a su hijo las siguientes palabras: hijo, el hombre más poderoso que jamás haya existido sobre la tierra estaba tan desesperado con las ranas que nuestro Dios multiplicó, y ahora el faraón se humilla hasta el punto de ir a Moisés, nuestro líder, para pedirle que ore a Dios. Hijo, el futuro de Egipto estaba ahora no en las manos del faraón, sino en las manos del enviado de Dios, de Moisés, quien ahora intercedería a Jehová por esta nación. ¿No es increíble que la oración del ungido de Dios, que era un humilde pastor de oveja, un anciano sin fuerzas, que no podía expresarse bien, menospreciado por su pueblo y por Egipto, determinó el rumbo de la nación más poderosa sobre la tierra? Mis hermanos, esta ilustración que acabo de compartir con ustedes nos lleva a considerar a Cristo, el carpintero humilde que fue menospreciado por su pueblo y por el mundo y que murió en una cruz. Sin embargo, como el ungido de Dios fue escuchado por su Padre y sigue siendo escuchado, de manera que es Él y no los poderosos de la tierra quien determina el curso de la historia de las naciones. Toda potestad, nos dice la palabra del Señor, ha sido dada en el cielo y en la tierra. La oración y la intercesión del Señor ha sido y seguirá siendo respondida. Lo grandioso es que Él está intercediendo por ti, por mí, por cada uno de nosotros. La respuesta de Dios a la oración de Moisés debería ministrarnos y enseñarnos esta gran verdad, de que todo lo que pidamos en oración creyendo, lo recibiremos si pedimos, amada iglesia, si pedimos conforme a la voluntad de nuestro Dios. Podemos extender nuestras manos a Dios en oración, mirando a Cristo, y Él nos escuchará desde el cielo. Hemos visto cómo Dios llama al arrepentimiento. Vimos la respuesta aparente del arrepentimiento de Faraón. Ahora veamos el versículo 15, y lo he titulado Una muestra real del falso arrepentimiento. Moisés oró, nuestro Señor respondió, y luego el faraón rompió su promesa. El faraón era el tipo de hombre que dice cualquier cosa para salir del problema, pero tan pronto como sus problemas terminan, vuelven a sus viejas costumbres egoístas. Lo único que realmente le importaba al faraón era su propia comodidad personal. Cuando vio que había alivio, una vez más, nos dice la palabra del Señor, endureció su corazón contra Dios y siguió viviendo según su agenda y olvidó los votos que hizo de someterse a la voluntad de Dios. El pobre ejemplo de Faraón muestra el peligro de hacer un compromiso temporal con Dios que no lleva
a una fe salvadora. Amados hermanos, el faraón era como el segundo hijo de la parábola de Jesús que se encuentra en el Evangelio de Mateo capítulo 21, versículo 28 al 31, donde esta parábola nos dice que el segundo hijo, el que no cumplió su promesa en esta parábola, encontramos que Jesús termina su parábola con una advertencia de que la salvación es solo para aquellos que siguen arrepintiéndose y creyendo. Una falsa promesa de obediencia no conducirá a la vida eterna. No es suficiente decir simplemente que somos cristianos. Si queremos que Dios nos salve, debemos acercarnos real y verdaderamente a Jesucristo en arrepentimiento y fe. Para terminar, vemos a los egipcios amontonando ranas muertas por todo Egipto en los versículos 13 y 14. Estas ranas muertas solamente son un anticipo de cómo Dios amontonará los cuerpos de los egipcios en el Mar Rojo. Antes que este juicio venga, Dios está advirtiendo una y otra vez a Faraón y a los egipcios mediante juicios temporales que su fin vendrá a menos que se arrepientan. Esta plaga de rana también es usada por Juan en Apocalipsis capítulo 16, versículo 13 al 14, para hablar de espíritus de demonios que saldrán a engañar al mundo con señales milagrosas y harán guerra contra Dios. Pero la palabra del Señor nos dice de que Dios los destruirá a ellos y a los que les sirven. Las únicas personas que serán rescatadas del día de Jehová son las que pertenecen a Cristo, las que no necesitan que otros medien por ellos, porque han rendido sus vidas al único mediador entre Dios y los hombres. Estos clamarán a Dios y serán escuchados, consolados, liberados y glorificados como Dios lo prometió. Dios te bendiga, amado hermano.